corazones de que cada día se vayan afinando esas gargantas y esos instrumentos para la gloria del Señor. Vamos a pasar a un tiempo en el cual compartimos la palabra, no sin antes. Tenemos que hacer algo especial en esta noche, amén. ¿Cuántos le damos gracias a Dios cuando llega un año más en nuestras vidas? Todo, ¿verdad? Decimos al Señor gracias por este nuevo año. Así que tenemos la bendición de nuestra hermana Stephanie. Está cumpliendo años. Y quiere hacer un gesto en el cual ella, pues, no preguntamos a las damas la edad de los años, ¿verdad? Pero ella lo quiere hacer de esta manera. Pase, hermana. Amén. Ella lo va a hacer y lo va a hacer de esa manera como usualmente lo hacemos con estos votos. Contando uno por uno. Amén. Así que vamos a contarlos todos. Amén. Así que. Amén. Amén. Cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 29. Amén. Felicitamos a mi hermana y vamos, póngase de pie, hermana, vamos a cantar. Ya desde aquí, hermana Stephanie, vamos a cantarle y luego el pastor va a orar. Un canto conocido cuando alguien cumple años. Amén. Feliz cumpleaños. En gratitud al Señor, hermana. Amén. Por el año más que el Señor le ha regalado a mi hermana. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que el Señor le bendiga. Cumpleaños feliz. Amén. Vamos a estar orando, hermanos. Ahí le pido a mi esposa para que se venga para acá. Vente, mamá. Vamos a orar por la familia, amén. Así que les invito para que extiendan sus manos para acá, hermanos, para bendecir la vida de nuestra hermana. Así que extiendan sus manos aquí al altar. Amén, ahí están ustedes. Y oremos para que sea el Señor tener esa bendición como lo ha hecho el día de hoy. Padre que estás en gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias por la vida. Gracias te damos, Señor amado Dios, en esta hora, como familia tuya, Señor bendito Dios, y como iglesia en este lugar, Padre Santo, nos reunimos para adorarte, para bendecirte, y en esta hora, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Dios mío, para darte gracias por este año, Señor bendito Dios, que tú concedes en la vida de tu hija, hermana Esteban, Dios mío, pidiéndote, Padre, para que tú sigas derramando de tus ricas bendiciones sobre la vida de ella. Con tus cuidados, Padre, la vida de ella, Dios mío, bendito Dios Todopoderoso. Gracias por este nuevo año, Dios mío, Cristo de la gloria. Oh, sí, Señor amado Padre, tome cuidado de la vida de ella, Señor bendito Dios, juntamente con tu esposo, con su niña, Dios mío, bendito Padre. Bendice la vida de ella de una manera especial, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Guárdale, cuídale, protégele, guíale, Dios mío, bendito Dios. Y que todo lo que ella emprenda, Dios mío, sea bajo la alianza de tu Santo Espíritu, Dios del cielo. Gracias te damos, eterno Dios, por la vida de ella y por la vida, Dios mío, bendito Dios, de su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso es Dios. Podemos celebrar un año más de vida, amén. Un año más. Y eso es lo maravilloso.
Así que en esta hora, hermano, quiero compartir la palabra del Señor y les invito para que vayamos a 1 de Corintios. Vamos a estudiar ahora, estamos estudiando los dones y ahora nos toca el tercer don, que es el don de fe. Así que en 1 de Corintios capítulo 12 les invito para que vayan a la palabra del Señor y ustedes, y cuando lo tengan, espero, amén. Voy a estar leyendo la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 12. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Voy a empezar a leer el verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor amado Dios, que tú derrames de esa sabiduría de lo alto, Padre Santo. Que des, Padre bendito Dios, esa gracia en mi vida para poder compartir esta palabra, eterno Dios. Oh, ayúdanos, eterno Padre, entendiendo, Padre, que por medio de esta palabra nos edificamos y somos bendecidos en nuestras vidas, eterno Dios. Pidiéndote, Padre, que esta palabra, esta semilla, Dios mío, bendito Padre Celestial, sea depositada en esa tierra fértil. Como siempre, Señor, que seas tú trayendo frutos en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El don de fe es un don especial, hermanos. Es algo sobrenatural que el Espíritu Santo otorga a algunos cristianos para que tengan una convicción profunda de que Dios actuará en una situación particular, superando las imposibilidades y realizando milagros. Este don se diferencia de la fe salvadora, que es universal y se manifiesta en una confianza inquebrantable en las promesas y el poder de Dios, y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos preguntamos, ¿qué es el don de fe? Y vemos de que el don de fe es una convicción sobrenatural, es una certeza interna y profunda, dada por el Espíritu Santo, de que Dios está presente y obrará para el bien en circunstancias difíciles. También en cuanto a lo que es el don de fe, la causa y el propósito, el don de fe no se origina en la persona, sino en el poder del Espíritu Santo, y se da para el bien común, es decir, para edificar y fortalecer la iglesia del Señor. Luego también tenemos de que el don de fe se diferencia con la fe salvadora. No se trata de la fe para la salvación, que es necesaria para todos, sino de una capacidad especial
para creer en lo imposible y actuar en base a la confianza en el poder divino. Qué maravilloso este don, ¿verdad? Sí. Es algo maravilloso. El don de fe. ¿Sí? El don de fe. Y es algo como veníamos hablando, hermanos, o sea, por medio de la palabra, de que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús es porque escuchamos de la palabra de Dios. Cuando dice de que por el oír viene esa fe, ¿verdad? Y por esa fe nosotros nos acercamos al Señor y le recibimos como nuestro único suficiente Salvador. Es por la fe, por la fe. Pero aparte hay un don de fe, ¿sí? Que es diferente. Amén. Hemos sido salvos por la fe, pero además de eso hay un regalo que Dios nos da. Y eso es para todos. Es para la iglesia del Señor. Porque es como un propósito de que la iglesia se edifique para el servicio de los demás. Ese es el propósito. Ser edificados. Por eso ese don de fe es maravilloso. ¿Sí? La palabra fe son solamente dos palabras. ¿Verdad? Solamente dos palabras. Fe. Pero que esa palabra, que son dos letras nada más, tienen un significado extraordinario, hermanos. La fe. ¿Sí? Por eso hay unos versículos en los cuales vamos a estar tratando. No sé, antes quiero pedirle a mi esposa, por favor. Aquí tengo unas bolsitas. Quiero que le dé una bolsita a cada hermano, por favor. Ahí que le dé una bolsita. Ya cuando todas la tengan me dicen amén, ¿ok? Cuando todas la reciban. Gloria a Dios. Estamos estudiando este don maravilloso, don de fe. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Reconocer esto maravilloso que Dios tiene, porque es la manera como Dios nos puede equipar a nosotros, hermanos. ¿Sí? Para el servicio, para el sostenimiento de la obra del Señor. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Amén. Amén, qué bueno. Qué bueno Dios. Ahora llega esas bolsitas, le voy a pedir algo. Hay que sobran, pónganlas por ahí. Cuando ya tengan sus bolsitas, quiero que depositen en esa bolsita todo el dinero que trajeron esta noche. No, estoy bromeando. No acostumbro eso, amén. Y lo hacemos, otras iglesias quizás lo hacen, pero es una broma. Ahí en la bolsita, ¿qué es lo que ven ustedes? Hay un grano, ¿verdad? Hay un granito que apenas se ve, ¿verdad? Sí. Ahora bien, les voy a leer este pasaje, el cual dice en Mateo 17:20. Dice: Jesús les dijo a sus discípulos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué dice? Imposible, dice. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Hablando Jesús de alguien, de un muchacho que era lunático, ¿sí? Pero le está hablando el Señor Jesucristo, y miren el ejemplo que pone Jesús, pues. Una semilla de mostaza. Si tu fe, dice, fuera como esa semilla de mostaza, le dirías a este monte: muévete y échate al otro lado. Es algo que no se puede, no cabe, ¿sí? En la mente humana. Como si nuestra fe fuera de ese tamaño, ¿verdad? Pero si fuera así, dice Jesús. Pero está hablando de una fe genuina, una fe verdadera, una fe que está depositada en Dios solamente. Ese es el grado de fe, hermanos. Y todos hemos sido bendecidos por el Señor, porque todos hemos recibido un grado de fe. Nadie puede decir: hermano, yo no tengo fe. No, desde el momento que venimos a los pies de Cristo Jesús, todos hemos recibido un grado de fe. ¿Sí? Depende de usted, de mí, cómo lo vamos a poner a trabajar, cómo va a estar funcionando en nuestra vida. Pero de que Dios nos ha dado ese grado de fe, nos lo ha dado, hermanos, y eso es una bendición grande. Por eso, más adelante quiero leer otro pasaje en el cual dice, aquí lo voy a leer yo, solo mantengan ahí esa bolsita ustedes, en Lucas capítulo 10 y
capítulo 17 de San Lucas, y dice el verso 6. Dijeron los apóstoles al Señor Jesús: aumentanos la fe. Miren lo que le pregunta. Otra palabra, quiero para la comercial. ¿Sabe de qué, Jesús? Aumentanos la fe. Está muy corta nuestra fe. Le dicen los discípulos, dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Entonces Jesús les dijo: si tuvierais fe como un grano de, ¿qué dice? De mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué pasaría? Y os obedecería. ¿Sí? Nos obedecería. Qué maravilloso. Como un grano de mostaza. ¿Sí? Si vuestra fe fuera de este tamaño. Jesús pone ese ejemplo maravilloso. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo exhorta a sus seguidores de que es necesario la fe. Yo escuchaba decir a alguien hace algún tiempo atrás lo que los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe. Porque hay momentos en los cuales, hermanos, miramos todo oscuro, ¿verdad? No miramos la luz allá al fondo, no se ve. Se ve todo opaco. Y es necesario decirle al Señor, como le dijeron los discípulos: Señor Jesús, auméntame la fe. ¿Sí? Tu palabra dice que si fuera como el grano de mostaza. O sea, de que nosotros no llegamos ni a un grano de mostaza entonces, ¿verdad? Porque si fuera como un grano de mostaza. Pero Dios es maravilloso, que nos pone ese ejemplo como una semilla de mostaza. ¿Y qué es la semilla? Esa semilla, cuando se siembra, dice que viene a ser un árbol gigante, donde dice Jesús de que todas las aves pueden descansar ahí. ¿Se imaginan ustedes el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo? Esa semilla se siembra y se hace esa planta y crece ese árbol grande. Así quiere nuestro Señor Jesucristo que sea nuestra fe. Una fe grande, maravillosa. Por eso que es importante mantener esto, hermanos. Y ese don maravilloso, ese don de fe. Porque la fe ya está dentro de nosotros cuando venimos al Señor. Pero aparte está este regalo, este don del Espíritu Santo, este don de fe. Por eso vemos esas características del don de fe: la confianza, hermanos, y la certeza. Las personas con este don tienen una convicción que elimina toda duda. Oiga bien, elimina toda duda, permitiéndoles creer que Dios hará cosas extraordinarias y sobrenaturales. Eso es sencillo. Cuando nosotros mantenemos esa confianza, esa certeza, esa convicción, Dios hace cosas maravillosas y hace cosas extraordinarias y cosas sobrenaturales, hermanos. Cosas sobrenaturales que muchas veces nosotros las ignoramos, pero así es como Dios trabaja, de esa manera. Por eso, como les decía, hermanos, de que Dios nos ha dado a todos un grado de fe, a todos. Y ese grado de fe es para que usted y yo lo pongamos a trabajar y que sea el Señor glorificándose, desarrollando esa fe en nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos esto, hermanos? Lo dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, de que a todos el Señor nos ha repartido un grado de fe, ¿verdad? Pero cuando hablamos del don de fe, dependiendo de la búsqueda con el Señor, ese grado, ese don de fe se desarrolla en la vida del creyente. En otras palabras, depende de nosotros, ¿verdad? Si queremos que se desarrolle dentro de nosotros para ver cosas grandes, cosas maravillosas.
recuerdo hace algunos años atrás, Dani, nuestro hijo, estaba con una fiebre, pero horrible. Una fiebre horrible, súper caliente. Tocaba usted y se quemaba de lo caliente que estaba. Y recuerdo que esa vez oramos por él. Él ya dice que no se acuerda, pero estaba como el tamaño de Rebequita. Y oramos por él. Y me acuerdo que cuando empezamos a orar por Dani, estaba chiquitito él, oye, está grande, ¿verdad? Empezamos a orar por él, de repente se empezó como a aguadar y cayó en el piso. Pero continuamos orando y orando y orando y declaramos esa palabra que Dios había hecho la obra en ese momento. Cuando se levanta Dani, hermanos, frío se levantó. Bendito sea el nombre de Dios. Y le digo yo, ¿y cómo te sientes? Ya no tengo nada, me dice. Yo me quedé, que se imaginan ustedes cómo Dios ora, ¿verdad? Porque cuando le hablamos al Señor con todo el corazón y le pedimos que tenga misericordia, Dios se mueve a misericordia y Dios obra, hermanos. Con esa fe pequeñita que tenemos, se imagina que si tuviéramos una fe más grande, ¿verdad? Miraríamos más cosas. Y yo sé que Dios nos está preparando para ver cosas más grandes. Yo lo creo en este lugar. Por eso es maravilloso cuando usted y yo mantenemos esa fe y Dios desarrolla ese don de fe en nuestras vidas, de que podemos ver cosas maravillosas. Este siervo que ya pasó a estar en la presencia del Señor, nuestro hermano Gigi Ávila, él tuvo una campaña allá en Sudamérica y había estado orando como por casi un mes, orándole al Señor para que Dios salvara las almas, que para cuando él llegara y predicara la palabra del Señor, las almas se arrepintieran y se convirtieran a Cristo Jesús. Y él testificaba de que él hizo viajes para Sudamérica. Dice que cuando él llegó a aquel lugar, a aquella ciudad, dice que estaba una tormenta pero de cántaros, lloviendo y lloviendo y lloviendo y no paraba de llover. ¿Se imaginan ustedes? Y él iba a una campaña, a un lugar así al aire libre. Y dice que cuando él llegó al aeropuerto y se bajó del avión y lo llevaron al hotel, dice que esa era una tormenta grandísima. La cosa tal es que llegó al lugar donde estaba y empezó a orar. Y Dios le puso en el corazón, cuando él le dijo: Señor, yo he estado en ayuno y en oración y he venido para esta campaña. No he venido por mi propio gusto, no. He venido porque mi corazón se quebranta al ver a aquellas almas que no te conocen. Y dice que él juntó a los líderes de aquel lugar y dijo: vamos a ir a ese lugar y vamos a orar. Y dice que se fueron a orar en la tarde, después del mediodía. Y dice que se fueron debajo del agua. Y dice que llegaron a aquel lugar grandísimo y empezaron a orar. Pero la oración que él hizo fue: Señor, yo he venido acá para predicar tu palabra y para que se salven las almas. Así que te pido en el nombre de Jesús que detengas la lluvia, que detengas el agua mientras se predica en este lugar. Cuando se llegó la noche, hermanos, dice que estaba aquello lleno de gente, lleno de gente. ¿Qué pasó, hermanos? Había dejado de llover, la lluvia cesó y empezó el hermano a predicar la palabra de Dios y cientos de almas aceptaron a Cristo Jesús esa noche. Qué lindo y qué maravilloso. Pero cuando le clamamos a Dios teniendo fe que Dios lo puede hacer, se ven cosas sobrenaturales. Hermano Gigi pudo ver la gloria de Dios, cómo Dios detuvo, ¿se imaginan? La lluvia, mientras él predicaba en esa campaña. Después que termina de predicar, eso es lo sorprendente, y todos se fueron a sus hogares, regresó la lluvia. ¿Quién hace eso? Solamente Dios, ¿verdad?
Pero es lo maravilloso, que Dios honra a los que le honran, hermanos. Solo hay un propósito para servirle al Señor. Así es como Dios se glorifica en la vida nuestra, en la vida de cada creyente. Bueno, tenemos muchos ejemplos bíblicos, hermanos, y vamos a ir un poquito rápido. Ejemplos bíblicos, y lo vemos acá en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, porque aquí es donde nos habla de la fe. Hebreos capítulo 11, y dice el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, dicen los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren lo que dice la palabra. Pero si vamos al verso 6, dice, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, dicen, de los que le buscan. Si hay algo que a nuestro Dios no le agrada de sus hijos, es la duda. ¿Sí? La duda que hay en el corazón del hombre. El dudar, a Dios no le agrada eso. Una ocasión fueron unos hermanos a orar al hospital por un hermano. Fueron un grupito de hermanos, como unos 7, 8 hermanos, a orar por este hermano. Y empezaron a orar. Y a orar por aquel hermano, pidiéndole a Dios que Dios tuviera misericordia y que lo sanara, lo levantara de aquella cama. Y oraban con fervor, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántalo, sana. ¿Cuándo terminaron de orar? Cuando de repente uno de ellos dice, cuando salieron afuera y dejaron al hermano, salieron al pasillo, dice, hermano, dice, yo les aconsejo que se vayan preparando con la caja mejor y con los tamales. Hermano, para llevar un hermano para que ore así por otro hermano, ¿cómo que no, verdad? No, que se quede en casa. Miren qué consejo estaba dando. Vaya preparando ya la caja, digo, porque no. O sea que este hermano lo que quería comer tamales, dice. Pero hermanos, qué precioso cuando oramos, cuando alguien está pasando. Y es ahí donde nuestra fe, ¿sí?, crece, cuando vemos algo maravilloso. Y es ahí cuando se empiezan a desarrollar ese don precioso, ese don de fe, hermanos. Porque esto es lo precioso, ese don de fe. Por eso dice la Escritura, más adelante, en ese verso, dice, por la fe Abraham, verso 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Por la fe también la misma, ¿quién dice? Misma Sara, que fue la esposa de Abraham, siendo estéril, dice que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad. Porque, ¿qué pasó? Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Le creyó Sara. ¿Se imaginan? Sara ya tenía sus años. La Escritura dice que Abraham tenía 100 años ya. Sara ya andaba como a los 75 años de edad. Ya una mujer a esa edad para que tenga un baby es bastante difícil, ¿verdad? Pero como había promesa de parte de Dios, Dios tenía que cumplirla. ¿Sí? Dios tenía que cumplirla. Yo me pongo a pensar, fíjense que yo voy a veces más allá de lo que es aquí, lo que veo acá. Me imagino a Sara esperando su baby, ¿verdad? Con su estómago.
Me imagino todos los vecinos de ella toda la vuelta que la miraban así, caminar ahí con Abraham, ¿verdad? Y ver, pues ni sabe qué pasó, perdió la dieta o qué pasaría, ¿no? Pero no, Sara estaba esperando la promesa de Dios, ¿sí? Pero dice que le creyó a Dios. Por eso, hermanos, hay que creerle al Señor por fe. Nosotros como hijos de Dios nos movemos por fe y no por vista, hermano. Hay mucha gente que quiere ver las cosas palpables para poder creer. De lo contrario, no creen. Pero Dios muestra también esa fe por medio de los milagros, las obras que Dios hace, para que puedan creer las personas también. Pero es algo maravilloso cuando nosotros tenemos esa fe, hermano, ¿verdad? Y todos tenemos ese grado de fe. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Un agricultor que viene y siembra un grano de maíz, hace el hoyo y siembra el grano de maíz, ¿verdad? A los días esa planta va a nacer, va a germinar. Pero mientras la semilla está ahí enterrada, esa semilla está echando raíces abajo antes de salir afuera. Porque no puede salir afuera y después echar raíces, ¿verdad? No. Dios es sabio en todo esto. Empieza a echar raíces para luego agarrarse bien de la tierra y poder echar ya el piconcito, ¿verdad? Pero usted, si lo hace, y puse este ejemplo de un agricultor, siembra un grano de maíz. El grano de maíz nace, ¿verdad? Nace. Y el agricultor está esperando que nazca ese grano de maíz. Pero en la mente del agricultor, me imagino yo, y yo lo he vivido con mi papá cuando estábamos allá, esperaban que cuando sembrábamos, ver que nacer y crecer, y que se desarrollara la planta, y que echara los elotes, ¿verdad? Hasta cierto punto, antes de que naciera, uno ya estaba pensando en los elotes ya sancochados. Ya se imaginaba uno de que aquella planta iba a nacer y iba a tener buenos frutos. Y eso es lo maravilloso, que cuando sembramos un grano, se imagina, tenemos hasta 2 o 3 elotes en la planta, ¿verdad? Así como Dios bendice. Y un elote tiene muchos granitos de maíz, ¿verdad? O dejemos una mazorca, le digo a él. Entonces, es así, hermano, como es nuestra fe. Ese don de fe maravilloso. Que tenemos que pedirle mucho a Dios para que Él desarrolle ese don de fe en nuestras vidas. Ahora bien, la fe para la salvación es un don de Dios. Ese es un regalo maravilloso que hemos recibido de parte del Señor, usted y yo, hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, lo dice en el libro de Efesios, capítulo 2. Yo lo voy leyendo acá. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio, dice, de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, dice, se gloríe. O sea que este don para la salvación, esta fe para la salvación es un don que viene de parte del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Aunque seamos intelectuales, seamos como seamos, esto es un don de Dios. Y no va a ser tampoco por obras, para que nadie se gloríe y diga, no, pues yo lo he logrado por los méritos que tengo, por lo que he logrado, ¿verdad? No, esto viene de parte del Señor. Y vemos otro verso más ahí en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo algunos versículos para entender, hermanos, este don maravilloso de parte del Señor. Dice el Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta fe se recibe a través de la palabra de Dios, la cual todo creyente posee en Cristo Jesús. Ya lo que les decía al principio. Todos tenemos ese grado de fe, hermanos. Pero hay algo que Dios quiere seguir haciendo en la vida del creyente. Desarrollar ese don de fe en nuestras vidas. Pero depende de usted y de mí cómo le busquemos al Señor.
Y esa es la clave. Cuando usted y yo le buscamos al Señor, hermanos, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios ve el deseo de uno, el interés que uno pone. Porque todo esto no es para beneficio personal, no. Es para beneficio de la iglesia, para ser edificados. Porque qué maravilloso, hermano, cuando está ese don de fe y se pone manos sobre un enfermo y Dios hace un milagro instantáneo, ¿verdad? Eso es algo precioso. O está pasando por X situación y se ora y el Señor hace la obra. Son cosas maravillosas que Dios hace por medio de ese don de fe. Es un don maravilloso. Por eso, cuando nosotros buscamos al Señor de esa manera, con ese don de fe, hermanos, Dios se glorifica. Y esto hay en todas las iglesias, de que hay hermanas de que su esposo no asiste a la iglesia. O viceversa, el esposo está en la iglesia y la esposa no asiste a la iglesia. Pero quiero decirles en esta noche, por fe, tienen que creer, por fe. Aquellas hermanas que no ven a su esposo aquí en la iglesia, tienen que verlo por fe de que ya está sentado en una silla acá. Que ya está sentado aquí con esa Biblia en la mano. Créelo por fe. Créelo por fe de que ya está desarrollando un ministerio. Créelo por fe. Créelo por fe de que ya está evangelizando a aquella gente que no conoce de Cristo. Declárelo por fe, hermano. Declárelo para el Señor. Y decir, Señor, yo veo a mi esposo ya sentado aquí en esta iglesia. Y lo veo adorando tu nombre. Y lo veo derramando sus lágrimas delante de tu presencia. Hay que declararlo por fe. Así es como se mueve el corazón de Dios. Cuando le creemos por fe al Señor, hermano. Pero de que Dios lo hace, Dios lo hace. Y eso es lo lindo y maravilloso. Ese don de fe, o esa fe especial, que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, que nos imparte para un tiempo y un propósito específico. Consiste en una convicción interna, certeza sobrenatural, que no se alberga la más mínima duda en cuanto al asunto que se trate. Por eso cuando el Señor obra de esta manera, no es la duda que venga, hermanos, tenemos que rechazarla en el nombre de Jesús. Rechazar todo aquello que no viene de parte de Dios. Señor, esta situación yo la creo por fe de que tú lo vas a solventar. Yo creo, Señor amado Dios, de que tú vas a hacer esto por la fe que he recibido de parte tuya. Y ese don se va desarrollando, esa fe, ese don de fe se desarrolla en la vida del creyente. Pero si no lo hacemos así, estamos pasivos, lo vamos a pasar de lo mismo. Pero si nosotros nos involucramos a buscar de Dios en oración y ayuno, como lo dijo Jesús, este género dijo no sale destinado como oración y ayuno. Pero si tu fe, dijo, fuera como un grano de mostaza, como esa semilla que tienen en esa bolsa pequeñita ustedes ahí, vamos a ver cosas grandes, hermano. Por eso si algo he aprendido yo del Señor es que yo le creo al Señor. Eso sí que si el Señor me dice, esto es negro, y aunque sea blanco, yo digo que es negro, porque así lo dice el Señor. Por eso cuando oramos, hermanos, y declaramos la palabra de sanidad sobre X enfermedad, en cualquier situación, tenemos que declararlo hecho para la gloria de Dios. No dudando, no, sino que lo hagamos con esa fe que hemos recibido de parte del Señor, hermanos. Declarándolo hecho por convicción, ¿sí? Porque con el don de fe el Espíritu Santo nos da la valentía, oiga bien, o el atrevimiento para hablar y actuar ante las circunstancias adversas de las vidas, con la convicción de lo declarado o deseado por nosotros o dicho por Dios que va a suceder. Va a suceder. La palabra de Dios dice que
Dios le habló a Noé y le dijo, prepara un arca. ¿Y qué hizo Noé? Empezar a preparar. Él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Muchos años preparando aquella arca. Llegó el tiempo en el cual dice la palabra de que solo 8 almas se salvaron. Solo 8. Nadie, después de escuchar el mensaje, que creyó un diluvio, no. Pero, ¿se imaginan si Noé hubiera dicho, una arca? No, mucho trabajo. Pero cuando uno le cree a Dios, Dios hace cosas grandes. Sí, así es. ¿Sí? Abraham dice que salió de su tierra, ahí con sus papás, a un lugar desconocido, pero que sabía él quién lo había llamado y sabía la promesa que le había dado. Y Abraham es conocido por la palabra como el padre de la fe. El padre de la fe. Por eso, qué precioso es mantener y desarrollar este don de fe, hermanos, en nuestras vidas. Que cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con convicción. Con convicción, hermanos. Atrevernos a creerle a Dios, en otras palabras. Y decirle, Señor, yo creo que tú lo haces. Y nuestras palabras tienen poder. Y cuando nosotros declaramos eso, Dios hace maravillas. ¿Sí? Dios se glorifica de una manera muy especial. Pero tenemos que creerle a Dios y ser atrevidos nosotros. ¿Sí? A decirle, Señor, yo creo por fe de que tú lo vas a hacer. Yo creo por fe, Señor. Yo he estado orando al Señor y le he venido creyendo a Dios desde cuando me convertí al Señor. Y no dejo de creerle al Señor. ¿Sí? Cuando oramos por algo, por una situación, circunstancias que se presentan en el camino, y para la gloria de Dios, hemos podido ver la gloria del Señor moverse. Yo he visto el poder de Dios moverse. Para la gloria de Dios. En mi trabajo había un jovencito de que ya le habían dado por muerto en un cuidado intensivo. Lo conocí cuando iba a verlo porque me dijeron, una señora que trabajaba me dice, vi una señora que tiene a sus niños, me dice, ahí en pediatría. Y yo le dije que usted es cristiano y que usted ora por los enfermos. ¿Será que puede ir a orar por él? Y yo le digo, sí, claro, podemos ir a orar. Y ahí lo conocí, al niño. Su nombre es Diego. Lo conocí, pero iba y venía por un trasplante que él estaba esperando, un diálisis. Pero se complicó al punto de que lo llevaron al cuidado intensivo y ahí estuvo. Mucho tiempo ya los enfermeros lo veían como cuando se apagara ya la máquina y ahí quedaban. Pero la mamá ahí estaba así. Yo me la encontraba en el pasillo. Y ese día me dice, si tiene tiempo, ¿será que puede orar por mi niño? Yo le digo, una vez más vamos. Y recuerdo que entramos al cuidado intensivo. Y empezamos a orar. Pero le pregunto yo a aquel niño, ya jovencito, como unos 12 años, y lo llamo por su nombre. Diego, aquí está el hermano Salvador. Y le di la mano. Apriétame la mano. Y empezó a mover su mano. Y yo dije, gloria a Dios, aquí hay vida. Y empecé a orar. ¿Crees en el Señor Jesucristo que te puede sanar y sacar de este lugar? Apriétame la mano. Y me la volví a apretar. Bendito sea el nombre. Oramos. Y para la gloria de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Este joven salió del cuidado intensivo. Se recuperó afuera del cuidado intensivo en una unidad. Y ya no lo vi porque estaban ocupados. Pero un día lo vi en el lobby. Yo iba para la cafetería cuando. Y yo, este muchacho Diego. Y cuando me vio, salió corriendo a abrazarme. Y lloramos ahí en el lobby, dándole la gloria al Señor. Lloramos por este jovencito. Yo le dije, Dios te ha devuelto la vida. Gracias al Señor. Y le dije, sírvele al Señor. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso, hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros.
Pero tenemos que pedirle al Señor que desarrolle ese don de fe en nuestras vidas. De que Dios lo puede hacer, porque nada imposible hay para Dios. Por eso, ¿cómo opera ese don de fe? Para bendecir a nuestra descendencia, y aquí va a estar terminando claro. Para bendecir a nuestra descendencia, hermano. Cuando ponemos manos sobre nuestros hijos y los bendecimos y declaramos por fe lo que ellos van a hacer el día de mañana. Orar por ellos, pedirle a Dios con esa fe inquebrantable para que Dios se glorifique. Porque aquí en la palabra de Dios está de que en el Antiguo Testamento Génesis habla de cómo esos hombres creyeron y vieron la gloria de Dios manifestarse. Todo se vio cumplido. En Abraham, Isaac, Jacob, todo se cumplió. Pero que ellos oraron por sus hijos y vieron la gloria de Dios manifestarse. Para salir ileso de los peligros, vemos la vida de Daniel. Oraba a Dios. ¿Se imagina? Lo echan en ese pozo de los leones. Yo no sé si usted ha pensado, pero yo como, miren, yo me tomo mi tiempo para pensar. Y vengo y hago la figura de Daniel, ¿verdad? Ahí en el pozo de los leones, rodeado de aquellos animales. Y digo yo, ¿y qué Dios hizo con esos animales para que no tocaran a Daniel? Y venía esto a mi mente, va a decir, a lo mejor le quitó el olfato de la carne, de la sangre de Daniel, sería una cosa. Y los leones lo miraban ahí, ni en cuenta. O a lo mejor el Señor los cegó a los animales y les quitó el olfato. O a lo mejor el Señor los durmió y les sirvieron de almohada a Daniel, ¿verdad? Pero Daniel tenía esa fe inquebrantable de que Dios lo podía librar. ¿Sí? Y Dios lo libró en esos momentos. Por eso, qué importante es ese don de fe, hermanos. Para la provisión, hermanos. Y habla de la vida de Elías. Elías dice de que hubo una escasez de alimentos, pero dice que Dios siempre tuvo provisión. Dice que Elías fue alimentado por los cuervos. Le llevaban comida por la mañana y comida por la tarde. Era un delivery gratis que tenía Elías. Le llevaban aquella porción. Dice que tomaba agua del arroyo. ¿Sí? Pero vemos esa fe que tenía Elías también, de que no estaba solo, estaba Dios ahí con él. Un punto más y con esto casi vamos a estar terminando, hermanos. Vemos para recuperar lo perdido. Ustedes saben la historia de Eliseo, de aquellos hombres que fueron a traer leña. Y dice que mientras estaban cortando unas ramas, el hacha de uno se soltó y cayó en la profundidad del agua. Y dice la palabra de que Eliseo, cuando vino aquel hombre, le dijo, ¿qué te sucedió? Y le dijo que había caído el hacha. Y él le dijo, consígueme una rama. Y dice que le consiguieron una rama a Eliseo. Y dicen que Eliseo metió la rama en el agua. Oiga bien, era una rama. Y dice que cuando él la sacó, ahí venía el hacha pegada en la rama. Ese es el poder sobrenatural de Dios. ¿Se imagina? El hacha es fierro, ¿no? Y dice que ahí venía pegada el hacha en la rama. Eso es lo extraordinario, hermanos, de cómo recuperar lo perdido. Por último, para resucitar a los muertos, esa fe, ese don de fe inquebrantable. Elías, vemos el ejemplo maravilloso, pero también vemos en Pedro, de que Pedro dice que oró en una ocasión por Dorcas. Dice que ella ya estaba muerta y que estaba rodeada de aquel montón de mujeres. Y dice que la palabra en el libro de Hebreos, dice que Pedro oró por aquella mujer. Ya estaba descansando, pero dice que oró y Dios le devolvió la vida. Pero es ahí donde se manifiesta el don de fe, que por fe él le creyó a Dios: Señor, en tu nombre devuélvele la vida. Y una vez más,
se levantó Dorcas. Qué maravilloso Dios. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Ese es el don de fe, hermanos. Es un don maravilloso que tenemos que anhelarlo todos. No para algunos nada más, no que para todos. Porque todo esto es para edificación de la iglesia del Señor. Yo sé que en medio de nosotros hemos visto cosas grandes. Porque todos damos testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra familia, en nuestros vecinos. Y Dios es maravilloso, como Dios se glorifica, ¿verdad? Pero cuando le oremos al Señor, hay que creerle y que esa fe se realice de una manera sobrenatural. Y no importa, como les he venido diciendo, hermanos, de que nosotros seamos intrépidos y decirle: Señor, yo creo que tú lo haces. Y al Señor, yo estoy más que seguro que al Señor le gusta cuando le decimos de esa manera: Señor, yo creo que tú lo haces, yo creo que tú lo haces, en el nombre de Jesús lo creo. Y el Señor dice: no, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Te lo están reclamando. Y el Señor se glorifica. Vamos a orar, pónganse de pie en esta hora, dándole gracias al Señor, y que sea el Señor quien siga desarrollando ese don de fe, hermanos, en nosotros, ese don maravilloso de fe, para poder hacer cosas grandes y que sea para edificación del pueblo del Señor. Amén. Así que oramos en esta hora. Padre que estás en gloria, te damos gracias por este tiempo hermoso, este tiempo precioso, en el cual, Señor amado, hemos aprendido más de tu palabra, Señor. El consejo de tu palabra, Dios mío, bendito Dios, para poner esta fe por obra y poder desarrollar tú en nosotros ese don que tú has depositado por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor amado Dios, a cimentarnos en esta palabra bendita, Dios mío, en la vida de cada uno de tus hijos presentes y aquellos que nos escuchan por medio de esos medios, amado Padre, que desarrolles ese don de fe en cada uno, Dios mío, sabiendo que es como un propósito determinado, sabiendo, Señor, amado Padre, que es para edificación de tu iglesia, eterno Dios Todopoderoso. Te doy gracias por la vida, gracias por todo lo bueno, Señor, amado Padre, que ha sido en cada uno de nosotros. Gracias te doy por este tiempo, de este consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.